Hola, ¿cómo están? En este video veremos entonces distintos tipos de procesos reversibles que podemos tener con gases ideales. Un ejemplo que vimos en el video anterior cuando explicamos procesos reversibles e irreversibles son los procesos de expansión o compresión isotérmicos. Además podemos tener procesos de expansión isocórica, isobárica o adiabática. Entonces comenzamos explicando los procesos de expansión o compresión isotérmicos. Como vimos anteriormente, en este tipo de proceso, si nosotros lo representamos en una curva de presión versus volumen a temperatura constante, digamos, un gas ideal tendría este comportamiento, ¿sí? En forma isotérmica, en la medida que expandimos el volumen, la presión cae, ¿sí?, siguiendo esta función. Bien, entonces recordando conceptos anteriores, sabemos que tanto la energía interna como la entalpía para un gas ideal solamente dependen de la temperatura. Por lo tanto, si el proceso es isotérmico, tanto el delta U como el cambio de entalpía van a ser igual a cero. Y sabemos que el trabajo entonces es menos la integral entre el volumen inicial y final de la presión por el diferencial de volumen total. La presión la podemos expresar en función del volumen, ¿sí?, siguiendo esta función. Entonces podemos resolver la integral en forma analítica y hallamos que el trabajo entonces es menos el número de moles por R por T por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, o lo que es lo mismo, podemos reemplazar por despejar el volumen en función de la presión y expresar el trabajo en función de la presión final e inicial. Aplicando nuestro balance de energía, entonces sabemos que el delta U para un sistema cerrado es igual al calor más el trabajo. Como el delta U es cero, ¿sí?, por definición de gases ideales en procesos isotérmicos, entonces el calor será igual a menos el trabajo. Como vimos anteriormente, el trabajo en este caso representa el área, ¿sí?, bajo nuestra curva, ¿sí?, de variación de presión respecto del volumen a temperatura constante. Otro tipo de proceso que podemos tener con gases ideales de tipo reversible son los procesos isobáricos. Este tipo de proceso podría tener lugar, como vimos, en el calentamiento, ¿sí?, de un cilindro, de un sistema tipo cilindro-pistón, donde para mantener constante la presión debemos ir incrementando el volumen, ¿sí?, en la medida que entregamos calor, y se va a ir incrementando la temperatura del gas. Entonces, si vemos un estado inicial y final, correspondería a dos isotermas, ¿sí?, T1 y T2. Cuando analizamos entonces en este caso el cambio de energía interna y de entalpía, como vimos anteriormente, esto se puede calcular a partir del CB, ¿sí?, y del CP. El caso del delta H es el que vimos anteriormente. Entonces el número de moles dentro del sistema por el CP va a ser igual entonces por el diferencial de temperatura a el delta H, y el cambio de energía interna será igual a la integral, ¿sí?, de N por el CB por el diferencial de temperatura. En el caso del trabajo, nuevamente
va a ser igual por definición a menos la integral entre el volumen inicial y final de la presión por el diferencial del volumen total, que es lo mismo que expresar que es menos la integral de la diferencial de la presión por el volumen total, ¿sí? Porque se mantiene constante la presión en este caso, y por lo tanto será igual a menos la integral de la diferencial de nRT, aplicando la ecuación, ¿sí?, de estado de gas ideal. Y entonces podemos decir que el trabajo va a ser igual a menos R por el cambio de temperatura del sistema, ya que tanto N como R permanecen constantes. El calor, aplicando nuestro balance de energía, entonces sería igual a el cambio de energía interna menos el trabajo. Por lo tanto, será igual entonces a la integral del número de moles por el Cv por el diferencial de temperatura más N por la integral de N por R por el diferencial de temperatura, ya que como vimos el trabajo es menos la integral del diferencial por nRT. Entonces podemos decir que va a ser igual a NCP por el diferencial de temperatura, ¿sí? Y por lo tanto será igual al cambio de entalpía. Otro tipo de proceso con gases ideales de tipo reversible que podemos tener son los procesos isocóricos. Este caso podría ocurrir en forma clásica cuando calentamos, ¿sí?, un recipiente que contiene un gas en su interior. Entonces lo que veríamos es un incremento de la temperatura, ¿sí?, a volumen constante, y leeríamos también en un manómetro un incremento de presión, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos ahora el cambio de energía interna y el cambio de entalpía que podría tener lugar en este tipo de proceso, como tanto la energía interna como la entalpía dependen solo de la temperatura, entonces podemos decir que sería igual a la integral, ¿sí?, del número de moles que está contenido dentro del recipiente por el Cv por el diferencial de temperatura. En el caso de la entalpía, la misma estaría relacionada al Cp y sería igual entonces a la integral del número de moles del recipiente por el Cp del gas ideal por la diferencial de temperatura. El trabajo, como vimos, sería igual por definición a menos la integral entre el volumen inicial y final de la presión por el diferencial de volumen total, que como no está modificándose el volumen respecto de el tiempo o en el proceso de calentamiento, este mismo sería igual a 0. El balance de energía nos indica entonces que el cambio de energía interna total sería igual al calor. Otro tipo de proceso son los procesos reversibles adiabáticos. En este caso, tenemos la particularidad de que el sistema no intercambia calor con los alrededores, porque el mismo se encuentra aislado, ¿sí?, con un material que impide la transferencia de calor. Se encuentra a una presión 1 y temperatura 1 y un volumen inicial, ¿sí? Cuando nosotros comprimimos el sistema para reducir su volumen, lo que ocurre es que se incrementa tanto la presión como la temperatura al no producirse una transferencia de calor hacia los alrededores. En el diagrama, ¿sí?, de presión versus volumen, tenemos esquematizadas entonces dos isotermas,
al gas ideal, T1 y T2. Y el proceso de compresión adiabática estaría teniendo lugar entonces, tendría la forma de la curva azul. El balance de energía nos indica entonces que el diferencial de energía total, si el sistema, o la energía interna del sistema, va a ser igual a menos P por el diferencial del volumen total del sistema. El calor es 0. Entonces podemos decir que, como el número de moles es constante, que N por un diferencial de U va a ser igual a menos N por P por un diferencial del volumen molar. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que en estas circunstancias el diferencial de energía interna sería igual a menos P por el diferencial de volumen molar del gas ideal. Como vimos que el diferencial de energía interna es igual a el Cv por un diferencial de temperatura, y como la presión la podemos expresar a través de la ecuación de estado de gas ideal como R por T sobre V por un diferencial de V, entonces podemos decir entonces que el diferencial de temperatura, acomodando los términos sobre la temperatura, será igual a menos R sobre Cv por un diferencial de V sobre V. Un parámetro importante que se define es el coeficiente adiabático, ¿sí?, que es el cociente de las capacidades caloríficas, en este caso Cp y Cv. Para el gas ideal, en particular, como el Cp es igual al Cv más R, entonces vemos que gamma menos 1 es igual a R sobre el Cv, que es nuestro término que tenemos en la ecuación 1. Por lo tanto, de la ecuación 1 y 2, la diferencial de temperatura sobre la temperatura será igual a menos gamma menos 1, que es R sobre Cv, por un diferencial del volumen molar sobre el volumen molar. Por cuanto, resolviendo la integral, vemos que el logaritmo natural de T2 sobre T1 será igual a menos gamma menos 1 por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Es decir que gamma menos 1, ¿sí?, reacomodando los signos de la ecuación, por el logaritmo natural de V1 sobre V2 será igual a el logaritmo natural de T2 sobre T1. Es decir que T2 sobre T1 será igual a V1 sobre V2 elevado a la gamma menos 1. Esta ecuación resulta muy útil en los procesos de tipo adiabático cuando, por ejemplo, sabemos el volumen inicial y final de un sistema como el que vimos anteriormente, tipo cilindro-pistón, y queremos averiguar cuál será la temperatura final a la que va a arribar el sistema cuando realizamos la compresión. Otro tipo de expresiones que podemos derivar aplicando la ecuación de gas ideal a nuestra ecuación anterior. En este caso vemos que la relación de temperaturas sería igual, aplicando la ecuación de estado de gas ideal, a R por T1, ¿sí?, sobre P1, esto sería B1, y P2 sobre RT2 sería 1 sobre B2. Entonces, por propiedades distributivas de la potencia, podemos decir que T1 sobre T2 a la gamma menos 1 por P2 sobre P1 a la gamma menos 1 será igual a el término del lado derecho de nuestra ecuación.
Y distribuyendo los términos de temperatura hacia el lado izquierdo de la ecuación, tendremos que T2 sobre T1 a la gamma será igual a P2 sobre P1 a la gamma menos 1. O, en forma equivalente, podemos decir que T2 sobre T1 será igual a P sub 2 sobre P1 a la gamma menos 1 sobre gamma. Combinando entonces la ecuación A y B, podemos llegar de manera equivalente a una expresión de la relación de presión en función de la relación de volumen. T2 sobre T1 entonces sería equivalente a escribir a P2 por V2 sobre R. Y T1 sería P1 por V1 sobre R. Por lo tanto, podemos distribuir ahora los términos de presión y volumen y podemos escribir que P2 por V2 sobre P1 por V1 será igual a V1 sobre 2 a la gamma menos 1. Por cuanto la relación de presión final e inicial sería igual a la relación de volumen inicial sobre volumen final elevado a la gamma. Entonces podemos decir que P sub 2 por V2 a la gamma es igual a P1 por V sub 1 a la gamma. Por lo tanto, en los procesos adiabáticos reversibles, P por V elevado a la gamma es igual a una constante. Como gamma siempre es mayor que 1, ¿sí? Para un gas ideal, porque recordamos que el Cp para un gas ideal es Cb más R y gamma es Cp sobre Cb. La curva adiabática tiene una pendiente mayor que la curva isotérmica. La curva isotérmica, recordamos, es P por V igual a una constante. Veamos un ejemplo donde aplicamos estos conceptos de los distintos procesos de expansión y compresión reversibles. En este caso, un mol de gas ideal a 25 grados centígrados y un bar se calienta y se comprime en un sistema cilindro-pistón hasta 300 grados centígrados y 10 bar. Para cada uno de los siguientes procesos reversibles, debemos calcular los cambios en energía interna y entalpía que experimenta el gas ideal, así como el calor y el trabajo que se intercambia con los alrededores. Muy bien. Como datos, entonces tenemos el Cp de este gas ideal, que será 37,66 joules por mol Kelvin, y el Cb, que será el Cp, ¿sí?, menos R, igual a 29,35 joules por mol Kelvin. Por lo tanto, el gamma, que es Cp sobre Cb, será igual a 1,28. El primer proceso a través del cual realizaremos una compresión será del tipo isotérmico seguido de un calentamiento isobárico. Entonces, si nosotros tenemos nuestro esquema de presión versus volumen para dos isotermas, T1 y T2, de un gas ideal, debemos comprimir este mol de gas ideal desde 25 grados centígrados y un bar, o sea que T1 sería 25 grados centígrados, hasta 300 grados centígrados, T2 y 10 bar. En forma isotérmica, entonces, realizaríamos una compresión hasta 10 bar, es decir, iríamos a 25 grados centígrados desde 1 bar hasta 10 bar. Y luego efectuaríamos un calentamiento isobárico, es decir,
mantendríamos constante la presión y incrementaríamos el volumen hasta alcanzar la temperatura T2. Entonces, para la etapa 1, como la compresión es isotérmica, tanto la energía interna como el cambio de entalpía será igual a 0, porque como vimos, para los gases ideales, estos términos solo dependen de la temperatura. El trabajo de compresión, en este caso, como vimos anteriormente, estaría dado por la constante de los gases ideales por la temperatura, en este caso 298 Kelvin, por el logaritmo natural de la relación de compresión, la presión final sobre la presión inicial. Es decir, serían, luego de hacer los cálculos, 5.705 joules. Positivos porque estamos entregando trabajo desde los alrededores hacia el sistema. Para mantener constante la temperatura, deberemos sacar del sistema un calor equivalente a menos 5.705 joules. Esto sale de aplicar nuestro balance de energía, diciendo que el cambio de energía interna para un sistema cerrado es igual a el calor más el trabajo. Como el cambio de energía interna es 0, entonces el trabajo será igual a menos el calor. O el calor será igual a menos el trabajo. El cambio de energía interna, entonces para la etapa 2, sería igual a la integral, ¿sí?, entre la temperatura inicial y final del Cv por un diferencial de temperatura. Como el Cv es constante para este gas ideal, sería igual entonces a 29,35 por el delta T, que como vimos sería 573 Kelvin o 300 grados centígrados menos 298 Kelvin. Entonces esto sería equivalente a 8.071 joules. El delta H, o cambio de entalpía del sistema, lo podemos calcular por definición a partir de la integral entre la temperatura inicial y final del Cp por un diferencial de temperatura, lo cual sería equivalente a, en este caso como el Cp es constante, 37,66 por 573 Kelvin menos 298 Kelvin. Es decir, sería igual a 10.357 joules. El trabajo, como vimos, para un proceso de expansión isobárica es igual a menos R por delta T. Es decir, será igual a menos 8,314 por 573 menos 298 Kelvin. Es decir, menos 2.286 joules. Vemos el trabajo es negativo porque estamos realizando una expansión y por lo tanto el sistema realiza trabajo sobre los alrededores. En este caso, como vimos, el calor es igual a el delta H y es equivalente a 10.357 joules. Entonces, en el proceso total, el delta U será igual a el delta U de la etapa 1 más el cambio de energía interna de la etapa 2, es decir, como el cambio de energía interna de la etapa 1 es 0, será igual a 8.071 joules. En forma equivalente, para la entalpía, el cambio de entalpía de la etapa 1 más el cambio de entalpía de la etapa 2 será igual a 10.357 joules. Mientras que el trabajo, tenemos un trabajo
positivo de compresión de la etapa 1, que será de 5705 joules, y un trabajo de expansión negativo de menos 2286 joules. Por lo tanto, el trabajo neto que habrá que entregar en este proceso de compresión será de 3419 joules. Mientras que el calor intercambiado del sistema con los alrededores será la suma de los dos calores correspondiente a cada proceso, es decir, 4652 joules. Otro tipo de proceso que podríamos aplicar para realizar esta compresión de 298 Kelvin y 1 bar a 10 bar y 300 grados centígrados sería una compresión adiabática seguida de un calentamiento isobárico. En este caso, en nuestro diagrama de presión versus volumen, podemos esquematizar tres isotermas: T1, la temperatura inicial, la temperatura intermedia de nuestra compresión adiabática, y T2, la isoterma correspondiente a la temperatura final. Entonces, en la primera etapa realizaríamos una compresión adiabática. Iríamos desde la temperatura inicial con una compresión adiabática, un sistema aislado, hasta la presión de 10 bar, la presión final, y luego realizaríamos un calentamiento isobárico o expansión isobárica para alcanzar nuestra temperatura de proceso, ¿sí? T2 de 300 grados centígrados. Entonces, para saber cuál es esta temperatura intermedia, aplicamos la ecuación que derivamos anteriormente para este tipo de proceso adiabático de compresión, en el cual tenemos que la relación de temperatura final o intermedia en este caso respecto de la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la presión inicial a la gamma menos 1 sobre gamma. Es decir, que la temperatura intermedia será igual a la temperatura inicial, 298 Kelvin, por 10 bar sobre 1 bar a la 0,28 sobre 1,28. Es decir, será igual a 493 Kelvin. El cambio de energía interna de esta etapa podemos calcular a partir de la definición como la integral del Cv por un diferencial de temperatura. Es decir, será igual a 29,35 Joule por mol Kelvin por 493 menos 298 Kelvin. Será igual a 5723 joules. El delta H, también aplicando la definición, será igual a 37,66 joules por mol Kelvin, ya que es constante el Cp, por el delta T, 493 menos 298 Kelvin. Es decir, será igual a 7344 joules. El calor, como se trata de un proceso adiabático, será igual a 0. Y el trabajo, aplicando nuestro balance de energía, entonces será igual al delta U, que como lo calculamos anteriormente, será de 5723 joules. Para la etapa 2, el delta U también será igual a, por definición, la integral entre la temperatura inicial y final del Cv por un diferencial de temperatura. Es decir, que será igual a 29,35, ya que es constante el Cv, por 573 menos 493 Kelvin. Será igual a 2348 joules.
Mientras que el delta H de la segunda etapa, aplicando también la ecuación de la integral del Cp por un diferencial de t, será igual a 37,66 por el delta T 573 menos 493 Kelvin, es decir, será igual a 3013 joules. El trabajo para este tipo de proceso de calentamiento isobárico será, como vimos, menos R por el delta T, es decir, será igual a menos 665, es decir, será menos 665 joules. Aplicando el balance de energía, entonces llegamos a que el calor será igual a el delta H para este tipo de proceso, y por lo tanto, como el mismo fue calculado anteriormente, podemos decir que será igual a 3013 joules. Para el proceso total, entonces tendremos que el delta U es la suma de los dos delta U, es decir, 8071 joules. El delta H será igual a 10.357 joules. El trabajo será la suma de los dos trabajos realizados, entonces será 5.723 joules menos 665 joules de la etapa 2. Por lo tanto, será equivalente a 5.058 joules, mientras que el calor neto entregado en este caso será igual a 0, correspondiente a la etapa adiabática, más 3013 correspondiente a la etapa de calentamiento isobárico. Es decir, será equivalente a 3013 joules. Un tercer tipo de proceso por el cual podríamos realizar esta compresión para alcanzar los 10 bar y 300 grados centígrados a partir de 298 Kelvin y 1 bar, sería un calentamiento isocórico seguido de una compresión isotérmica. En este caso, en nuestro diagrama de presión versus volumen, tenemos dos isotermas para el gas ideal, la temperatura inicial de 25 grados centígrados y la final de 300 grados centígrados. Y entonces en la etapa 1 efectuamos un calentamiento isocórico, es decir, mantenemos el volumen constante y vamos desde la temperatura inicial a la temperatura final. Y posteriormente efectuamos una compresión isotérmica, ¿sí?, hasta alcanzar la presión final. En la etapa 1, entonces, calculamos el delta U aplicando la integral, ¿sí?, del Cv por un diferencial de t. Obtenemos 8071 joules y en forma equivalente para el delta H, pero utilizando el Cp, obtenemos 10.357 joules. El trabajo en la etapa 1, como no está variando el volumen del sistema, será igual a 0. Y aplicando el balance de energía para esta etapa, será equivalente el calor a el delta U, y el mismo será igual a 8071 joules, según calculamos anteriormente. Para hallar la presión intermedia, ¿sí?, que alcanzaríamos al llegar a la temperatura T2, podemos aplicar la ecuación de estado de gas ideal. Como sabemos, el número de moles del sistema no está variando. Por lo tanto, P1 por V1 sobre T1 será constante entre la etapa inicial y la etapa intermedia. Y por lo tanto, será igual a P2 por V2 sobre T2. Como el volumen no está cambiando, entonces P1 sobre T1 será igual a P sub 2 sobre T2.
es decir que la presión intermedia será igual a P1 por T2 sobre T1. En este caso sería equivalente a 1,92 bar. En la etapa 2, como la compresión es isotérmica, tanto el delta U como el delta H, ambos dependen, estos dos términos van a ser cero. El trabajo, como vimos, lo podemos calcular a partir de R por la constante de gases ideales por la temperatura del proceso de compresión isotérmico por logaritmo natural de la relación de compresión, es decir, 10 sobre 1,92. En este caso será igual a 7864 joules. Y el calor será igual a menos 7864 joules, aplicando nuestro balance de energía para un sistema cerrado. En el proceso total, entonces, el delta U será igual a 8071 joules y el delta H será igual a 10.357 joules. El trabajo será 7.864 joules, básicamente correspondiente al trabajo de compresión realizado en la segunda etapa. Mientras que el calor, después de sumar el calor de la etapa 1 y el calor de la etapa 2, será equivalente a 207 joules. Del ejemplo anterior, vemos que los cambios de energía interna y entalpía que llevaron al gas ideal de una misma condición inicial a una misma condición final resultaron iguales para todos los procesos analizados. Por este motivo, la energía interna y la entalpía son funciones de estado, porque su valor depende de la condición en la que se encuentra el sistema. Dependería en este caso de la temperatura y de la presión, y no del camino para llegar a dicha condición. El calor y el trabajo no cumplen con esa condición y por lo tanto no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de proceso que se lleva a cabo para realizar una compresión o expansión. Entonces, al completarse un ciclo, el cambio de una función de estado es nulo. Esto quiere decir que si en nuestro proceso de compresión ahora retornamos mediante un proceso de expansión a la condición inicial, es decir, vamos de 10 bar y 300 grados centígrados a 1 bar y 298 Kelvin, nuestro cambio de energía interna, así como nuestro cambio de entalpía del sistema, va a ser igual a 0, ¿sí? Porque estaríamos retornando a la condición inicial de presión y temperatura del sistema. Bien, y así llegamos al final de este tema. En el próximo video empezaremos entonces con el tema 2, que es propiedades volumétricas de compuestos puros.